fondo, con Eduardo Torreblanca. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este esfuerzo informativo de A Fondo, un trabajo de análisis que en esta ocasión habrá de proporcionarle a usted información relevante en materia de cuestiones económicas vinculadas con la reforma fiscal que se prepara y que tiene repercusiones o tendrá repercusiones para el México, no solamente el México de próximos meses, sino el México de próximos años. Si usted está viendo la repetición de este programa, estamos ahora transmitiendo en vivo, posiblemente no tenga el referente de un trabajo periodístico que acabamos de tener en nuestra pantalla, en donde se ve la actitud y la existencia de niños sicarios. Y bueno, aunque no parezca, una reforma fiscal debería atender esta y muchísimas calamidades más que está viviendo actualmente en nuestro país, y debe preocuparnos, pero sobre todo de ocuparnos, y por eso una reforma fiscal resulta fundamental. Y por ello solicitamos y mucho agradezco la presencia de personajes que conocen esos temas y que están aquí con nosotros, comenzando por las damas. Alejandra Macías, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Eduardo, y a todos los invitados. Muchas gracias a Carlos Ramírez. Carlos, con un placer de volver a verte. Gracias por estar aquí con nosotros. Igualmente, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y Eduardo Loria, por supuesto, de la UNAM, una posición estratégica fundamental en la máxima casa de estudios. Muchas gracias, tocayo, por estar con nosotros. Un saludo a todos, a sus órdenes. Primero que nada, me gustaría preguntarte, Alejandra, ¿exageramos cuando decimos que una reforma fiscal del 2022 o plantea para el 2022 puede tener repercusiones para muchos años más en este país? No, para nada exageramos. Creo que venimos desde hace muchos años discutiendo la necesidad de tener esta reforma fiscal, y no es solamente para tener ingresos en este momento, sino hay varias acciones que van a repercutir para esta generación y para las siguientes, que creo que es lo más importante. Entonces, hay que pensar en tomar las mejores decisiones para que en las siguientes generaciones tengan más oportunidades, y sobre todo ahora que con la crisis hemos tenido bastantes consecuencias en pobreza, pero también en aprendizaje, ¿no? Las generaciones de hoy en educación básica, en educación media, están perdiendo mucho aprendizaje que puede tener consecuencias a mediano y largo plazo, y que también se van a ver reflejados en el crecimiento del mismo país. Entonces, no creo que exageremos, es necesaria, y aún más, yo pensaría en que es necesario un nuevo sistema fiscal, no solamente una reforma fiscal o una miscelánea fiscal, ¿no? Como se está planteando. Tenemos que hacerlo de manera sensata, profunda e integral. Una reforma hacendaria de gran calado, pero a los políticos, para no mencionar qué políticos o qué partidos políticos, a los políticos les ha temblado la mano de hacer un trabajo viendo hacia el futuro del país y pagar las consecuencias políticas de una reforma hacendaria que vaya a fondo y haga lo que este país no ha hecho en muchísimas décadas. Carlos, no sé si coincidas con ese punto de vista. Me parece, Eduardo, que en efecto una reforma fiscal, por su naturaleza que extrae recursos de la sociedad que van al gobierno, y el gobierno a su vez los destina para las prioridades que considera prioritarias, necesarias, siempre es costosa políticamente, siempre conlleva un costo político innegable. Ahora bien, en 2013 se hizo una reforma fiscal que elevó la recaudación del país en cerca de 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Fue una reforma relativamente grande que luego, desafortunadamente, conforme se fueron cayendo los ingresos petroleros, se fue compensando parte de la subida de los impuestos tributarios con la caída de los ingresos petroleros. Entonces, en el neto nos quedamos con un balance de apenas 2 puntos, 1,5 puntos porcentuales del PIB. Pero la realidad es que coincido contigo en que se ha venido aplazando la discusión de una reforma más amplia que abarque a todos, que nos invite a todos a pagar más impuestos
y que también el gobierno, a su vez, en esa discusión, señale en qué quiere gastar esos recursos o por qué es necesaria una reforma fiscal, que es, por supuesto, el otro lado de la ecuación, el gasto. Claro que sí, efectivamente. Es subir el gasto a la mesa y comprometer con incrementos en los impuestos en qué se va a destinar esos recursos. O sea, no es para dilapidar, hacer fiestas, es específicamente para estos sectores, comprometiendo a hacer estas obras en concreto. Porque, Eduardo, tú estás como coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía. Tú tendrás la posibilidad de ver que si no lo hacemos, estamos condenando al país en un profundo subdesarrollo y en una situación de austeridad, de veras, lacerante, que impedirá a este país recuperarse de la pandemia y incrementar el número de pobres y lamentablemente irlos acostumbrando a lo que acabamos de ver, a niños que toman el arma para ganarse unos centavos y no se tocan el corazón para quitar la vida a alguien. En efecto, tocayo, mira, yo creo que lo importante de una miscelánea fiscal para mí no es una reforma, porque solamente está hablando de la parte impositiva a la sociedad y a sectores muy específicos, que son empresas grandes, legados, herencias. Ampliar la base tributaria yo no veo cómo, y menos a los informales es carísimo y el costo es mayor que el beneficio, pero eso supone que es el gobierno es un agente que sabe lo que tiene que hacer y que es benevolente. Es decir, que él mejor que nadie puede asignar adecuadamente a dónde va lo que le quita a la sociedad y se lo regresa de otra manera mejor. Habría que ver entonces en qué lo va a gastar adicionalmente. Habría que ver aquí que en los últimos 10 años la inversión pública ha caído de una manera vertiginosa y en los últimos años ha aumentado el gasto corriente. El gasto corriente es a donde van lo que el gobierno paga de nóminas, de salarios y a donde van los programas sociales. Los programas sociales, como dijo el presidente, tenían como prioridad o como objetivo justamente evitar lo que lo que en tu canal acaban de pasar de niños sicarios, que por 5 o 7 mil pesos pues matan a alguna persona. Bueno, pues lo que les da el gobierno es mucho menos que eso en 2 meses, ¿no? Entonces, no solamente es que aumente la recaudación, o sea, lo que el gobierno le extrae a la sociedad, sino cómo hace el mejor uso posible de eso. Entonces, no es lo mismo regalar el dinero a la gente pobre, que no la va a sacar de la pobreza, que si el gobierno hiciera inversión pública pertinente que permita generar condiciones para que esa gente salga definitivamente de la trampa de pobreza. Entonces, por último, para redondear la idea, el extraerle dinero a la sociedad implica que la sociedad tiene menos capacidad de inversión y de gasto, con lo cual hay una clara relación con una caída del producto. Ahora, lo que uno supondría es que el gobierno tiene la capacidad de que eso que le extrae a la sociedad lo invierte de mejor manera para revertir no solo la caída del producto que resulta de quitarle dinero a la sociedad, sino de elevarlo aún más, de elevar el crecimiento. Y eso es lo que está por ver. Voy contigo, Ale. Déjame nada más hacer una acotación rápida con Carlos. Si no incrementamos los impuestos, este país no sale. Y yo no sé dónde fue la experiencia y a dónde se fue la enseñanza que nos da la pandemia. No puedes regatear el presupuesto al sector salud. No puedes regatear el presupuesto al sector educación. No lo puedes hacer porque vienen las pandemias y vienen las sorpresas y te encuentras de que no tienes capacidad de respuesta, Carlos. Sí. Todos los países tienen necesidades de gasto. Nuestro país tiene, por supuesto, la necesidad de financiar la educación de muchos jóvenes que todavía están en edad para recibir ese bien público, en seguridad, tiene que gastar en salud, en una sociedad que está lentamente envejeciendo, tiene que gastar en pensiones, tiene que gastar en infraestructura, en carreteras para desarrollar a nuestro país, como bien dice Eduardo, en inversión pública. En fin, las necesidades que tiene nuestro país son muy amplias y la cobija es de determinado tamaño. Entonces, cuando se habla de una reforma fiscal, la pregunta que tenemos que hacernos es,
antes que cualquier cosa es ¿para qué una reforma fiscal? Ok, para ampliar la cobija. Muy importante, sí, porque hay necesidades crecientes en distintos ámbitos, pero también tenemos que preguntarnos cuál va a ser el beneficio de darle más recursos al sector salud, por ejemplo. O cuál va a ser el beneficio de darle más recursos a las pensiones, digamos, al rubro de las pensiones. Y es ahí donde entran los temas un poquito más complejos, más espinosos y que luego políticamente complican las discusiones en esta materia. Pero sin lugar a dudas, sí se necesita una reforma fiscal. Tenemos presiones de gasto muy importantes que vienen por delante. La pregunta es, ¿en qué nos vamos a gastar esos centavos adicionales que como gobierno se va a extraer de la sociedad? Han de estar ustedes, Alejandra, doctora, han de estar ustedes hartas o hartos en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria de estar con la misma cantaleta varias veces en un sexenio, de decirle al gobierno federal en turno, que esto no es en contra de ningún partido en específico, por supuesto, decirle lo mismo, hagamos una reforma sendaria, necesitas recursos, y todo el mundo le tiembla la mano. ¿Por qué les tiembla la mano, Alejandra? Bueno, eso es algo que creo que todos quisiéramos saber, dado que el beneficio que tendría que haber invirtiendo en salud y en educación, pues no se va a ver ahora, se va a ver en los siguientes años. O sea, es una inversión en capital humano que necesitamos para que las personas tengan mejores oportunidades y puedan salir de esta trampa de la pobreza y mejoremos bien como país, ¿no? Y sí, yo creo que esto es un trabajo de picar piedra, de estar mandando los mensajes necesarios para que se pueda hacer una reforma fiscal, pero como lo venimos comentando, ¿no? O sea, no solo puede ser de un lado de la moneda, tiene que ser de los dos. Y a eso nosotros le llamamos como hacer un nuevo sistema fiscal o rediseñarlo. ¿Por qué? Porque, como decían los invitados, ¿a qué se va a gastar? Corremos el riesgo de que los ingresos extra que se ganen por una miscelánea o una reforma fiscal se vayan a pagar deuda o a pagar pensiones que son onerosísimas, ¿no? Entonces, si no hacemos una revisión de cómo estamos usando los recursos, de a dónde se está yendo, porque el gobierno tiene gastos ineludibles que ascienden al 73% del presupuesto de egresos. Eso te deja un espacio fiscal súper pequeño de 2.2% para 2021 para destinar a otras políticas públicas o para innovar en políticas públicas. Con ese 2.2 tienes que financiar seguridad, tendrías que estar diseñando un sistema de cuidados muy necesario que sale a flote, sobre todo ahora con esta crisis, y pues no alcanza. Tendrías que estar buscando, sí, una reforma fiscal, pero también una revisión de esos gastos ineludibles que te están comiendo gran parte del pastel del presupuesto. Eduardo, yo no entiendo por qué no nos dicen la verdad. Porque dime, para 200,000 millones de pesos, ¿para qué diablos nos sirven? Con todos los pendientes la larga lista de pendientes que tiene este país, la larga lista de pendientes que tienes, entre las cuales, por supuesto, las pensiones, la educación, la investigación, la ciencia, etcétera. Le podemos agregar todos una lista enorme. 200,000 sirven para algo. ¿Para qué sirven, tocayo? Mira, yo no sé si son pocos o sean muchos. Lo que tenemos que pensar es en términos del Producto Interno Bruto. O sea, ¿cuántos puntos adicionales nos puede dar en los próximos años? Lo que aprendimos de la reforma, bueno, no fue reforma, fue un aprietamiento de tuercas que hizo Aristóteles Núñez en el sexenio anterior, que elevó la recaudación en 6 puntos del producto, mismos en los que cayó la recaudación por petróleo. O sea, nos quedamos tablas. Pero si no hubiéramos, si Aristóteles Núñez no hubiera hecho lo que hizo, tendríamos ahorita un problema fiscal, bueno, del tamaño del mundo, ¿va? Entonces, en los primeros 3 años, más o menos subió 3 puntos del Producto Interno la captación fiscal. En los siguientes fueron igual, 1 punto, etcétera. Entonces, fue 1 punto por año en promedio, digamos, aunque no fue plano, pero es 1 punto por año de lo que hizo Aristóteles, que fue quitar deducibilidad,
a ciertos grupos sociales, particularmente yo podía deducir tal y tal y tal, ya no puedo deducir prácticamente nada. Lo mismo van a hacer ahora con las empresas. Va a ser algo parecido con legados, herencias, al patrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, lo que habría que pensar es que necesitamos pues unos 10 puntos más del producto. No sé si sean 200,000 o cuántos sean, pero son 10 puntos del producto. Pero vuelvo a repetir, a mí, o sea, lo que yo oigo en la calle es que la gente no le gusta pagar impuestos, no quiere pagar impuestos, porque dicen que se lo roba el gobierno, que los malgasta, que las calles tienen hoyos, que la educación es muy mala, que no hay atención en el ISSSTE, que ahora ya les quitaron el seguro popular, que No hay el INSABI no medicinas. sabemos qué es, que no hay medicinas, que los niños con cáncer están muriendo. Entonces la gente dice, ¿para qué voy a pagar más? Digo, si mi hijo se murió porque tiene cáncer y no le dieron medicinas, yo fui al ISSSTE y no me dieron atención. Es decir, por eso es que yo hablo que cuando manejas una carga impositiva mayor, sea justa o no sea justa, el gobierno tiene que ofrecer algo a cambio. O sea, es un Claro, trade-off, es una sí, negociación. O sea, si la sociedad no siente que ve recompensada esta mayor carga fiscal, no va a pagar, aunque hagan lo que hagan, o en el margen va a aumentar muy poco la captación que hace el gobierno. Ese es un punto fundamental. sí. Y tú lo ves con capacidad, Carlos, de sentarse el gobierno y negociar con la sociedad, con el sector empresarial, y decir, a ver, quiero hacer esto, ayúdenme para poder incrementar. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo veo tres retos, desafíos que enfrenta el gobierno actual para, vamos a llamar, convencer a la sociedad de que se requiere un mayor esfuerzo fiscal de todos. Por un lado, venimos o seguimos en una situación económica compleja derivada de la pandemia y estamos en un proceso apenas de recuperación incipiente que tiene, vamos a llamar a todos, con los bolsillos relativamente cortos. Es decir, hubo un Sí, impacto de la crisis económica derivada de la pandemia muy, muy importante en los bolsillos de los consumidores y en las empresas. Venimos apenas saliendo de ahí. Por otro lado, tenemos una situación peculiar en donde la inversión privada ha caído cerca de 25% en los últimos 2 años, parte por la pandemia, pero también parte porque el gobierno ha tomado una serie de decisiones de política pública que han afectado el clima de negocios y que han sí, enrarecido la relación con el sector privado. Entonces ahora el gobierno va a tener que acercarse con ese mismo sector privado y decirle, oye, pues necesito que pagues más impuestos, cuando ya hay un entorno, digamos, no sencillo y sí. la relación ha sido, y como sabemos, bastante friccionada y bastante tensa y no parece Sí. estar en vías de mejorar. Y Ujú. luego tenemos otro asunto, que es el presidente de la República pareciera estar queriendo hacer una reforma fiscal con un solo objetivo. Uno, que es que lo que se recaude adicional de esa reforma vaya a parar a sus programas sociales suyos, los que él considera que son los adecuados, y sus proyectos de infraestructura. No parece tener una visión de, digamos, de un entorno en donde se requiere más recaudación, pues para atender muchas necesidades, pero con una visión de mediano y largo plazo. Me parece que lo que está en la mente del presidente es una visión de corto plazo para salir del Ujú. paso y para darle a su gobierno la posibilidad de gastar más en programas sociales que no voy a prejuzgar, pero finalmente son del presidente y sus proyectos de infraestructura, que son igualmente del presidente. Y ese es el problema, Eduardo. Pedirle ahorita a la sociedad atender estas situaciones con este contexto no va a estar sencillo. Sí, y déjame decirte que tienes toda la razón y lo estarán pensando también tanto Alejandra como Eduardo. El sector privado en corto es muy crítico con la posición del presidente. Puede ser que en público sea condescendiente, decente, educado y conceda algunas cuestiones, pero en corto, la iniciativa privada mexicana no le crea al presidente, y no le concede, o sea, ya no le concede, se terminó ese capital político que pudo haber tenido al principio en una conciliación y en un entendimiento mutuo. No, yo creo que ahí el asunto va mal. Y eso me permite preguntarle a Alejandra,
los 200, a lo mejor, como bien lo señala Eduardo, habría que ver en relación a qué parte del producto vamos a tener una mayor captación fiscal, pero ojalá no tiemble, ojalá no haya inundaciones, ojalá no pasen buenos y fuertes huracanes sobre el territorio, porque además hay un asunto que tú, Alejandra, manejas muy bien y has señalado puntualmente todas las ocasiones en que hemos hablado de este tema, el tema de las pensiones. O sea, si no atendemos el asunto de las pensiones, este asunto no va a salir adelante. Así es, Eduardo. El tema de pensiones lo hemos platicado en varios foros contigo, también con Carlos, y es algo que nos preocupa a nosotros desde hace varios años por el crecimiento que tienen año con año. Crecen del 50% las pensiones contributivas y las no contributivas, que son el programa de pensiones para el bienestar de adultos mayores, pues además se anunció un aumento en el monto y en la cobertura, ¿no? Incluye la edad con la que puedes acceder a este programa. Y mira, nada más el presupuesto para este programa, para 2021, con las adecuaciones que se anunciaron, se necesitan 177,000 millones de pesos. Entonces, ahí más o menos puedes ver la proporción de los 200,000 que están diciendo contra este programa. Estos 200,000 apenas podrían estar cubriendo una parte del presupuesto que hace falta para salud, o bien diseñar una muy buena estrategia para regresar a clases de manera segura, pero no solamente eso, sino tener programas donde se pueda recuperar el aprendizaje perdido. El tema educativo, yo creo que como sociedad lo estamos dejando de lado, porque lo que importa ahorita es la salud, lo que importa es recuperar empleos, y es totalmente válido, pero los efectos de educación que vamos a estar sufriendo van a ser graves, no solo para nosotros, sino, insisto, ¿no? Las siguientes generaciones van a estar pagando por servicios con menor calidad y por pensiones que se están pagando ahora, y ellos van a tener que hacerse cargo también de eso. Yo quiero como ahondar un poco más en esta parte de los derechos, ¿no? Nosotros un poco nos preguntamos por qué es más prioritario invertir más recursos públicos en pensiones que en educación y en salud, cuando son derechos constitucionales los tres. Entonces tendríamos que estar hablando de un financiamiento equitativo de esos derechos para tener pues una sociedad también menos desigual. Sí, el tema de pensiones ha desplazado el gasto en educación, el gasto en salud, como lo mencionaron Eduardo, el gasto en infraestructura, y es impresionante. Cuando tú ves la gráfica de 2010, 12 a 2021, pensiones tiene una pendiente positiva continua y la inversión es al contrario, ¿no? Una pendiente negativa continua totalmente. Y eso, pues son recursos que nos van a ayudar a salir de la crisis, a crecer como país. Claro, infraestructura bien focalizada que permita este tipo de desarrollo. Y eso hay que sumarle otras cosas. Voy con Eduardo Loria. Después de una pausa, quisiera preguntarte, Eduardo, entonces los 200, pues ya tenemos ahí 177 de las pensiones. Si le sumas la obligación que el gobierno se tendrá que hacer o quiso hacerse cargo de las amortizaciones de deuda, compromisos de petróleos mexicanos, ahí son un poquito más de 200,000 millones de pesos, pues es que con esa cantidad de compromisos que se avienta el gobierno, más la carga social, que es un dineral, ¿no? Y que no puedes eludir, y que él no va a eludir bajo ninguna circunstancia, pues pues no, las cuentas no nos van a salir. Después de una pausa nos explica Eduardo si nos salen las cuentas, y si no nos salen, ¿por qué no nos salen? Después de una pausa regresamos, estamos aquí transmitiendo a fondo con un tema que tiene que ver mucho con nuestro futuro, la reforma fiscal. Pues todo indica que no hay dinero que vaya a alcanzar, Eduardo. Los pendientes
son muy grandes y son muchos. En efecto, mira, tan solo tú lo mencionaste, el año próximo hay que pagar vencimientos de deuda de Pemex arribita de 10 mil millones de dólares. Pongamos que el tipo de cambio esté a 21, pues multiplícale, ya no te alcanzó con lo que se piensa recaudar con esto, ¿no? Lo que nos dice Ale, pues ya les va sumando, sumémosle 15% que el presidente prometió a dar de incremento de pensiones el año próximo, pues ya con esto necesitaríamos hacer el doble de esfuerzo de lo que se pretende hacer, simplemente para esto. Ahora, yo como decía, requieres más o menos como 10 puntos del producto para estar en el promedio de la OECD, más o menos. Necesitamos 10 puntos porcentuales más del PIB. Esos no se van a conseguir en 2 años ni en 3, o sea, el esfuerzo que implica esto es enorme. Pero yo vuelvo a repetir, ahora toda la carga tributaria que se va a aplicar adicional es sobre las empresas grandes, a las que el gobierno ha castigado de manera frontal, las ha acusado de diversas maneras, los extorsionó cuando les hizo comprar los boletos de la rifa de un avión, que yo no sé dónde está, no sé si se rentó, se vendió, se rifó, quién se lo ganó, no lo sabemos. Cuando vemos, si recuperamos las escenas de después de esos tamales de chipilín con no sé qué, fue realmente una situación pues muy lamentable, es decir, y a ellos ahora es a quien les quiere cargar todo el incremento de la carga tributaria. Evidentemente que el presidente tiene toda la fuerza del Estado, ¿no? Y tiene ahí a la inteligencia financiera, y tiene al SAT, y tiene, pues finalmente, y ahora ya es un delito grave, la evasión, la elusión, el no declarar, el declarar mal, pues el gobierno tiene toda la fuerza del Estado para hacerlo, pero lo cual va a conflictuar aún más la muy tensa relación con el sector empresarial, no solamente mexicano, sino internacional. Entonces también habrá que ver la manera en que el sector empresarial puede cubrirse o puede no cumplir con la meta de recaudación que quiere tener el gobierno. Insisto, solamente una reforma fiscal, como tal, reforma fiscal, implica un pacto social del Estado con la sociedad. De lo contrario, es una miscelánea impositiva donde la sociedad no ve algo a cambio del esfuerzo que está haciendo. A mí me preocupa, evidentemente, cuando empieza a ver lo que se requiere por retiro de las personas contributivas y no contributivas. Estamos hablando casi de un punto del producto anual en los próximos años. Si a eso le añades que el servicio de la deuda pública más o menos está por ahí del 3% del producto y va a seguir creciendo porque la deuda aumentó el año pasado, a pesar de todo lo que hizo el gobierno, que en mi opinión fue incorrecto, aumentó 7 puntos porcentuales del producto, la deuda por el manejo que se hizo el año pasado. Sobre 7 puntos más del producto tienes que pagar más servicio. Claro. Entonces, si le empiezas a sumar, mejor nos damos un tiro ahorita, porque yo lo veo muy complicado. De verdad, veo muy complicado que el gobierno tenga la capacidad recaudatoria para hacer frente a todo esto. No puede ser que esté aumentando el gasto corriente, sacrificando el gasto de inversión, porque el gasto de inversión es el que puede generar mayor riqueza al gobierno y a la sociedad y a los empresarios. Y cuando el gobierno sigue sacrificando el gasto de inversión en favor de regalarlo a la sociedad, que ese gasto no genera riqueza ni genera mayor consumo, lo estamos viendo ahora. El consumo no se recupera el año pasado, ni se ha recuperado a pesar de que el gobierno está gastando 2 puntos más del producto en regalar dinero. Entonces, me parece que el gobierno está siguiendo una estrategia técnicamente muy equivocada y políticamente catastrófica en su objetivo de recaudar más dinero porque está haciendo lo contrario. Entonces, ¿cuál sería? Y perdón que te haga esa pregunta que es muy difícil. Entonces, Carlos, ¿de qué tamaño va a ser la factura? O sea, ¿qué estamos haciendo? Si no tomamos las decisiones correctas, la factura va a crecer. Lo que enfrentamos es, para ponerlo en palabras llanas, una cobija que es insuficiente, con presiones
de gasto crecientes, principalmente por obligaciones que tiene el Estado mexicano y promesas que se le hicieron a muchos mexicanos respecto al pago de sus pensiones. Y esa combinación de la cobija no creciendo al mismo ritmo que lo que crece el gasto es lo que está generando esta presión, digamos, para llevar a cabo una reforma fiscal. El gobierno tiene dos caminos, Eduardo. Tiene el camino cortoplacista de hacer una cosa chiquita para salir del paso, para llegar al 2024, vamos a llamar, con la inercia, para que el presidente pueda cumplir con sus promesas de hoy sin importar la herencia que le deja al que venga hacia adelante, o puede asumir un rol más de estadista y un rol más con visión de mediano y largo plazo y plantear a la sociedad la necesidad de hacer algo más grande que no solo sirva para el muy corto plazo, pero que atienda las distintas necesidades que enfrenta el país en temas estructurales. Ya mencionó Alejandra el tema de la educación, ya mencionó Eduardo el tema de infraestructura, pero hay más. ¿Qué vamos a hacer en materia de seguridad? El país, México, sí, es vis a vis otros países que enfrentan retos en materia de seguridad, el país que menos gasta. Estamos gastando 1% del producto en materia de seguridad. Necesitamos gastar más. No hay manera de resolver nuestro grave problema de inseguridad si no atendemos, digamos, la necesidad de un mayor gasto. Y así nos podemos ir. En salud se nos viene una bomba de tiempo. Estamos enfrentando transiciones no solo en materia epidemiológica, sino transiciones en materia demográfica que van a ejercer una presión constante sobre la parte de salud. Entonces, ¿de dónde va a venir todo eso? Entonces, reitero, el camino está muy claro para el gobierno. O hacemos algo chiquito para salir del paso y ya el presidente le va a entregar las llaves a su sucesor o sucesora con una bomba fiscal de por medio, o el presidente que tiene todavía legitimidad para impulsar cambios, pero cambios que involucren a toda la sociedad y en donde todos de alguna manera pongamos un poco más de lo que ponemos hoy. Entonces, ese segundo camino está también disponible. La pregunta, y yo me temo que lo que parece haber en la mesa es más bien el camino cortoplacista, el camino por salir del paso y conformarse con eso. Quisiera escuchar tus consideraciones, Alejandra. Doctora, por favor. Muchas gracias. Sí, mira, yo creo que estamos dejando un poco de lado el tema de las entidades federativas. Yo creo que ahí hay un gran espacio de acción que tienen los estados para reforzar su recaudación local y no depender tanto de la federación, lo que podría abrir un poco más el espacio fiscal para que el gasto público federal pueda dirigirse hacia otras necesidades que tenemos. O sea, un poco tratar de encontrar soluciones a todos los requerimientos de gasto que tenemos y que las entidades federativas también deben ser responsables de proveer estos servicios y estos bienes a su población, ¿no? Tenemos en CIEP cálculos de que 90% del ingreso de las entidades federativas, provienen del gasto federalizado y solamente el 9% vienen por esfuerzo. Entonces, sí sería muy bueno que se apropiara de una estrategia de impuestos dentro de los mismos estados. Ahora bien, hablando de cuáles son los gastos que vienen en proyecciones que hemos hecho. Perdón, te dejaste de escuchar. Perdón, sí, adelante, es que dejaste de escucharte un momento, perdón. Ok, proyecciones que hemos hecho aquí en CIEP es que para 2024 podríamos estar alcanzando 10% del PIB en pensiones y en deuda, ¿no? Un poco lo que decía Eduardo hace rato. Y pues con eso, la verdad es que el sistema fiscal es insostenible. No podemos estar pensando en una
reforma fiscal que nos dé 1 punto del PIB o 2 y que al final se vaya a pagar el pasivo pensionario, por ejemplo, de Pemex, que de todos modos ya pagamos todos los mexicanos a través de gasto corriente, o el pago de deuda que también mencionaba, ¿no? Entonces sería bastante frustrante que sucediera eso. Y otra cosa que no hemos mencionado ha sido la respuesta a la crisis. También a la sociedad le dice, oye, entonces, ¿en qué gastaste los ingresos? Si cuando yo lo necesité, cuando perdí mi empleo, tú no protegiste los empleos formales, ¿no? No diste las transferencias necesarias para que no cayera en pobreza. Entonces, creo que esa parte también habla de la moral tributaria que tendríamos que estar cultivando en México. Y esto quiere decir que estemos dispuestos a pagar los impuestos pero porque recibimos estos bienes y servicios. Bueno, han planteado ustedes con mucha claridad cuál es el reto y creo que hay una coincidencia importante en sus expresiones con respecto al problema que tenemos en México en el asunto fiscal y la manera de tratar de solucionarlo, que me parece que no lo va a hacer el gobierno porque no querrá meterse, Eduardo, en un problema como el que se metió Colombia, por ejemplo, porque quizá no entienda la población hoy en día, y menos la que va a ser más exprimida con una reforma que propone, que hay que pagar más impuestos, y no querrá desgastar su capital político, y entonces va a ser lo que han hecho los otros presidentes, patear el bote, ¿no? Y que le toque al próximo, no a mí. Mira, sin duda no van a gravar con IVA generalizado a la sociedad en alimentos, medicinas, no lo van a hacer, sin duda no lo van a hacer. Además, Obrador comprometió que no lo iba a hacer, que no iba a elevar impuestos, lo cual lo ha cumplido. Está aumentando, digamos, a quién sí le puede cargar, quitando deducibilidades, lo que le llaman eficiencia fiscal, ¿no? Eso se llama eficiencia fiscal. Entonces, Ale mencionaba, ¿por qué no fortalecer la eficiencia recaudatoria de municipios y de estados? Pues porque ahí se habría un problema social y político terrible que no lo van a pagar. O sea, en muchas poblaciones del país, o sea, cuando llega un presidente municipal o están en elecciones, la gente dice, aquí no pagamos impuestos prediales, no pagamos impuestos de herencias, no pagamos impuestos de nada, es más, no pagamos el agua. Y hazle como quieras. No, yo prometo que no voy a cobrarles, no voy a meterles impuestos de nada. Entonces, ahí yo no veo de verdad, o sea, si es teóricamente sería un espacio fiscal muy importante a nivel local, pero no lo van a hacer porque políticamente los podrían linchar, podrían quemar las presidencias municipales si lo hicieran. Es decir, hay estados completos en donde cuando llegan, insisto, los candidatos y después presidentes municipales, aquí no se paga impuestos, no se pagan servicios, es un derecho, ya hazle como quieras. ¿Y quién lo va a modificar? Y menos aún después de lo que venimos del año pasado. O sea, por ahí no hay manera, no hay manera. Entonces, mira, yo realmente veo muy complicado, pero habría que analizar, insisto, los rubros de gasto. Decimos que necesitamos una buena educación. Tenemos, lo que gastamos en este país en educación como proporción del producto es el 6%. Es lo que gasta la OECD. O sea, Suiza gasta eso, Estados Unidos gasta eso. ¿Cómo lo gastamos? Pues sabemos que 2 sindicatos están a cargo de cómo se gasta eso. ¿Cómo se gasta el presupuesto federal en Comisión Federal y en Pemex? Son botes de la basura sin fondo. Entonces tú dices, bueno, para eso quieren incrementar la captación y la recaudación para seguir gastando de la misma manera. No hay forma, pues. O sea, no solamente es que hay que ver las 2 hojas de la tijera. En economía siempre hay que ver las 2 hojas, oferta y demanda. En este caso es gasto e ingresos. Entonces, no solamente el esfuerzo tiene que ser por el lado del ingreso, también tendría que haber un esfuerzo muy importante por el lado del gasto. Además, como tú lo mencionaste al principio, Tocayo, si hay desastres naturales ya no hay Fonden.
ya no hay más recursos para pagar aspectos artísticos, recreativos, culturales, de investigación, ya se lo acabaron. Es decir, lo que había de guardado en unos cochinitos que muchos años sirvieron, ya no está. A la CONAFOR, que se encarga de los incendios y de los bosques, le quitaron el 90% del presupuesto. Por eso tuvimos los incendios que tuvimos en esa temporada, ¿no? No tenemos ya los recursos que le quitaron a Conagua para administrar toda la captación fluvial y distribuirla. Es decir, se están yendo a una visión, y yo coincido totalmente con Carlos, de corto plazo para la próxima elección. Entonces, ¿cómo damos dinero a la gente? De suerte que podamos tener los votos necesarios para que este proyecto, que no es un proyecto, porque no hay un proyecto, no hay un plan nacional de desarrollo. Es la primera vez desde Cárdenas que no hay un programa nacional de desarrollo, ni programas sectoriales. Desde Cárdenas, y eso que Cárdenas es un emblema de este gobierno, pues es la primera vez desde el 34-40 que no tenemos un plan nacional de desarrollo, sino que todos los días se define la política económica del país. Entonces, si mañana hay que enjuiciar a los presidentes, pues hagámoslo. Si pasado mañana hay que hacer otro tren transversal que cruce de Nueva York a Coahuila, lo hacemos. O sea, no hay una orientación de gasto sobre objetivos concretos con una visión de Estado, sino es una visión de elecciones de muy corto plazo. El año próximo tenemos más elecciones en los estados y luego vienen las otras en 2 años más. Entonces, a mí me queda claro que este esfuerzo, llamémosle así, de recaudación, que va a recaer básicamente sobre empresarios, con lo cual va a ahuyentar más la inversión, no va a tener una contraparte de gasto claro, contundente, donde sepamos a dónde va a ir ese dinero, sino solamente para generar los votos necesarios para continuar pues con lo mismo que hemos tenido en los últimos 2 años, ¿no? Eso es lo más preocupante Carlos, para mí. Gracias. Carlos, patear el bote, todavía está muy lejos el proceso de sucesión, ¿no? Digo, faltan 22, 23 y gran parte del 24, o sea, quizá, pregunto, ¿no reventarían algunas cuestiones antes? Pues mira, este gobierno ha optado por el camino fácil, que es no elevo impuestos, que reitero, conlleva un costo político, no elevo el costo de los bienes y servicios que ofrezco, ergo las gasolinas y la luz, y como me está comiendo el gasto, la inercia del gasto me está comiendo, entonces el camino que ha optado el gobierno es recortar. Y ha recortado muchos programas que funcionaban razonablemente bien, no eran perfectos, pero que funcionaban, y ha optado por recortar esos programas y reorientar el gasto hacia los programas prioritarios del presidente, sin claridad respecto a los potenciales beneficios que esos programas y proyectos van a tener sobre la economía y sobre el capital humano. Entonces, me parece, Eduardo, que, le ha estado destinando una cantidad de recursos muy importante a Pemex y a CFE con resultados, pues por ser generosos, resultados magros, y pues ya estamos a la mitad del sexenio. Entonces, creo que hoy, haciendo una miscelánea fiscal como la que está de alguna manera sobre la mesa, elevando la recaudación tal vez 200,000 millones de pesos, creo que en esta inercia de seguir recortando en programas no prioritarios para el presidente, sí les salen los números. Es decir, sí pueden llegar hasta el final de la administración sin un problema grave, pero con un costo enorme. Ahora bien, quien sea el sucesor o la sucesora del presidente López Obrador va a heredar una situación verdaderamente seria y delicada, porque además de todo, encima de esas presiones de gasto que ya están ahí, el presidente quiere duplicar el monto de la pensión universal del programa de adultos mayores. Ya bajó la edad de 68 a 65 años para ser beneficiario de este programa. Lo acaba de subir 15% para el próximo año, pero lo quiere duplicar para el final de la administración. Y por tanto, esa herencia, ese gasto adicional que se nos viene, ¿cómo se va a pagar?
porque estamos envejeciendo y cada vez va a requerir más recursos las pensiones normales, más las no contributivas. Entonces creo que el legado de este gobierno podría ser heredarle una bomba fiscal al siguiente, de seguir este camino, pero creo que la podrían librar, Eduardo, de aquí al 2024, recortando gasto y haciendo algunos ajustes, pero dejándole una situación muy precaria al nuevo gobierno. Se acerca el final del programa y no me gustaría corretearlos a ustedes, que han sido muy generosos en haber aceptado esta invitación y expresar sus puntos de vista que están muy interesantes. Entonces yo quisiera tomar las provisiones que no toman algunas personas en la administración de sus responsabilidades y decir, vámonos enfilando hacia la conclusión. Alejandra, vamos a hacer una pausa, me piden que vayamos a una pausa y empezamos a trabajar. Tendremos, espero, unos 3 minutos o 2 minutos y medio para que digamos desde nuestro punto de vista qué es lo que es necesario hacer con este tema que ustedes han podido plantear de manera tan clara y tan oportuna. Hacemos una pausa y regresamos, estamos a fondo. Tenemos un par de minutos para cada uno de ustedes. Alejandra, por favor, conclusiones. Claro que sí, Eduardo. Pues yo creo que pensar en cambios profundos, integrales, pues tienen el costo y costos, ¿no? Y el costo político, pues es inevitable. Que no le van a entrar, pues sí, yo también creo que no le van a entrar y por eso están anunciando medidas que son más bien de una miscelánea fiscal y no de hacer cambios que se necesitan en todo el sistema fiscal, de tener algo nuevo. Perdimos una oportunidad de oro en hacer una reforma integral de pensiones, que quedó también por encima, precisamente por el costo político, ¿no? Nadie quiere entrar a revisar el gasto en pensiones del esquema anterior. Y también creo que tendríamos que seguir empujando este nuevo modelo de coordinación fiscal con los estados. O sea, si no tenemos espacio para donde irnos, si a los empresarios ya se les exprimió, si tenemos unos problemas de pobreza y desigualdad enormes, pues tenemos también que pensar en cubrir estos costos políticos. Sí, voy a insistir con este nuevo sistema fiscal, que tiene que ir, como lo decía Eduardo, los dos lados, tanto ingresos como gastos, pero revisar los gastos implica entrar en esto. Y muchas gracias. Al contrario, gracias, estimado Carlos, por favor. Yo cierro, Eduardo, reiterando un poco 2 o 3 mensajes. Uno, México recauda poco. México es un país que recauda poco. Esa es una realidad. Y esto venimos acarreándolo desde toda nuestra historia. Entonces, hay que enfrentar esa situación y se requieren más recursos para enfrentar los distintos retos que enfrenta la sociedad mexicana, que ya hemos elaborado aquí, sin dejar de mencionar que tenemos todavía un grave problema de pobreza en el país que tenemos que abatir y sí se requieren más recursos para enfrentar ese enorme desafío. Pero para hacerlo necesitamos involucrar a la sociedad para que sea la sociedad que haya un consenso en donde nadie va a estar contento pagando más impuestos, nadie, pero sí por lo menos podamos lograr un cierto equilibrio entre todos, en donde cada quien contribuya en función de lo que puede para lograr una mejor sociedad. Pero se requiere un gobierno que ponga el liderazgo, que ponga el orden y que ponga, pues sobre todo, sobre la mesa la necesidad de llevar a cabo esto en función de beneficios que podemos obtener todos en la sociedad de mediano y largo plazo. Muchas gracias, Carlos. Eduardo, por favor. Sí, gracias. Yo coincido plenamente con mis compañeros. Evidentemente, estamos muy por debajo de la captación tributaria que tiene cualquier país, incluso de América Latina. Vayámonos con Bolivia, vamos, con Colombia, con Brasil. Ya no hablamos de Suiza, hablemos de los países que acabo de mencionar. Sí, y eso ha sido tradicional, es decir, es histórico. A Díaz Ordaz le dijeron, oye, esto nos va a reventar en algún punto, y él dijo, pues no será conmigo. Y aun cuando estábamos creciendo al 6,5%, dijo, yo no le voy a hacer, porque no quiero pagar
esto en la próxima elección. Te estoy hablando de cuando crecíamos al 6%, cuando este país pintaba de maravilla, cuando veníamos del milagro mexicano, que éramos ejemplo del mundo, ¿no? Ahora, si no se quiso hacer en ese entonces y vino un gran economista, Nicholas Kaldor, de Inglaterra, y hizo todo un informe que se llama el informe Kaldor, y les dijo, este país se va a hacer inviable en algún momento, en algún momento. Y tuvimos un endeudamiento externo en los fines de los 70, bueno, empezó en los 70s y acabó en lo que tuvimos la gran crisis de deuda en los 80s. O sea, eso ya lo pasamos. Estamos cerca de ahí, para allá vamos, para allá vamos. Entonces, yo no creo que lo que está haciendo este gobierno sea en favor de atender este problema, ni mucho menos. Yo siento que es una visión muy electoral, muy de corto plazo, muy de apaciguar, digamos, dando dinero, como se hizo en Venezuela cuando pues había dinero porque el petróleo estaba a 100, 120 dólares. Se hizo en Venezuela. Aquí el petróleo no está a 100 dólares. Entonces esto se va a acabar muy pronto y yo realmente tengo una visión muy pesimista de los próximos 2 años, la verdad. Pues les agradezco mucho, sobre todo porque hablaron con claridad y de manera muy conocedora de este asunto que a mí me parece que es clave para el futuro del país. Estoy seguro que tendremos que atender esto más adelante y será un placer volverlos a escuchar. Muchas gracias, doctora Alejandra, te lo agradezco mucho, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, estimado Carlos, gracias, muy amable, esta es tu casa, gracias igualmente, tocayo, muy amables, un tema fundamental. Espero que haya sido de su agrado este programa, porque aquí no le dimos a tole con el dedo, hablamos las cosas como son, porque el país y el futuro del país así lo exigen. Muchas gracias por estar aquí con nosotros a fondo.